Hola, la Biblia nos dice mucho sobre el ministerio de la enseñanza, como hemos visto anteriormente. Y generalmente la enseñanza cristiana tiene por lo menos tres elementos: el contenido de la enseñanza, el alumno y el maestro. Y previamente vimos cómo nuestro Señor Jesucristo demanda de la iglesia a cumplir fielmente este ministerio de la enseñanza. Y hoy veremos cómo el Señor también demanda maestros idóneos a este ministerio. Les invito a acompañarme a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias, Padre, por estos momentos de estudio bíblico donde podemos aprender más sobre este ministerio de la enseñanza que has encomendado a la iglesia. Padre, te ruego que nos ayudes a entender este pasaje bíblico y saber aplicarlo a nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos hemos tenido ese maestro favorito, o tal vez algún maestro que tuvieron en el pasado que fue considerado el mejor. ¿Quién fue? Quiero que consideres y reflejes en qué fue lo que lo hizo un excelente maestro. Si pudieras, escribe algunas características de ese maestro y por qué lo hizo el mejor. Será muy interesante ver si lo que escribieron de características se puede relacionar a las características que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a su hijo espiritual Timoteo. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo más o menos 10 años después de la primera carta. Y el propósito de esta carta era para aconsejarle en algunas estrategias que podría usar en su misión de extender el evangelio. Hoy les invito a ver algunos ingredientes especiales que ayudan o forman a un maestro excelente. Y veremos en la Biblia, a través del pasaje, que esos ingredientes forman 4 partes de la anatomía del maestro idóneo. Veamos pues esos ingredientes en el primer pasaje que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos que primeramente el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Esto hace énfasis en por lo menos 2 cosas. La primera, que está basada en la gracia de Dios. Y solamente Dios puede hacer los cambios radicales, auténticos y permanentes. La segunda, la palabra esfuérzate, nos implica la disciplina y el esfuerzo del maestro cristiano. Luego el versículo sigue y hace énfasis en lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Esto nos indica que Pablo hace un encargo especial a Timoteo, con contenidos claros y específicos para comunicar a otros maestros que van a ser formados. Es muy interesante notar aquí que el maestro cristiano tiene que ser una persona comprometida y toma la carga de formar a otros. Y es importante notar que no tiene que inventar el contenido de la enseñanza, pues ya ha sido dado en la palabra del Señor. Ahora, el versículo 2 menciona 2 requisitos para los candidatos para ser maestros. Primero, que sean fieles, o sea, creyentes en Jesucristo y leales a su enseñanza. 2, idóneos para enseñar. Idóneo porque se refiere a la capacidad para comunicar el mensaje. La enseñanza es una ciencia y un arte. Una ciencia porque tiene ciertos principios y leyes que el educador debe saber y llevar a cabo, que ahora conocemos como pedagogía. Y en segundo lugar, es un arte porque cada maestro tiene su propio estilo y manera de enseñar o de llevar a cabo esa labor. Esas 2 cosas forman un ingrediente importante que lo llevará a cumplir con una visión de formar alumnos. Enseguida, fijemos nuestra vista en los versículos del 3 al 6, que dice: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí vemos el ejemplo de otros profesionales. El primero es la profesión de un soldado. El buen soldado tiene que someterse a la disciplina y tiene que estar totalmente dedicado a la causa de su ejército. Si es un buen soldado, es disciplinado y es cumplidor. No hace lo que le da la gana, sino que cumple las órdenes que recibe. En el segundo, vemos a un atleta que, además de ser disciplinado y dedicado, tiene que someterse a un entrenamiento riguroso. No se presenta a la competencia a último momento sin estar entrenado. Antes de la competencia, debe prepararse al desarrollar sus músculos y preparar su cuerpo para la competencia. Actúa con la mentalidad profesional y no puede darse el lujo de ser un mero aficionado. Y por último, vemos al labrador, que tiene que ser trabajador y hacer su trabajo a tiempo. No puede sembrar en tiempo de la cosecha, ni pretender cosechar en el tiempo de la siembra. Una vez que se ha preparado y sembrado su campo, espera. Él no puede apresurar la cosecha, sino tiene que ser paciente. Estas tres profesiones tienen metas. ¿Cuáles son las metas del soldado, atleta y labrador, según estos versículos? Encuéntralos. Y al igual que estos profesionales, estos son algunos ingredientes importantes que ayudarán a formar a nuestro maestro ideal. Así como estos ejemplos de dedicación, disciplina, paciencia y esperanza, así debe ser ejemplo el maestro ideal. Y estas metas del maestro cristiano son para servir a Dios en este ministerio y prepararse bien para saber la palabra de Dios, cómo manejar la pedagogía, sabiendo que el Señor dará la recompensa al maestro que trabaja duro y es paciente y espera en él. La tercera cosa la vamos a ver en 2 Timoteo, capítulo 2, pero ahora de los versículos del 14 al 19. Vamos a ver qué dice. Y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando estamos ante un excelente maestro, nos admiramos de cuánto sabe, y debemos de saber que si sabe tanto es porque primero estuvo dispuesto a aprender. No puede pasar inadvertido el hecho de que un buen maestro proporcione y dedique su tiempo a prepararse bien, para que sus alumnos tengan un encuentro adecuado con la palabra de Dios. El versículo 14 nos advierte que debemos de tener una actitud correcta para enseñar y debemos de guiar siempre a lo positivo. Pero el desafío mayor lo vemos en el versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí las palabras procura y diligencia ponen acento sobre la dedicación consciente del maestro. Antes de ir a la clase es importante presentarte ante Dios y pedir su bendición en lo que se va a hacer. La expresión que usa bien la palabra de verdad significa cortar recto. También puede ser como manejar un carro. Las líneas de los carriles ayudan al conductor a mantenerse en su carril para no desviarse y ocasionar algún tipo de accidente. Así el maestro debe saber guiar a sus alumnos sabiendo qué es lo que quiere lograr en ellos. O sea, enseñar acertadamente la verdad después de haberla aprendido bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el maestro no cumple con sus responsabilidades? Bueno, el versículo 18 menciona que puede trastornar la fe de algunos y su palabra carcomerá como gangrena, según el versículo 17.
Esto da un resultado de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se debilite y pierda su fuerza de su impacto en el mundo. La única garantía para un buen ministerio es mantenerse sobre el fundamento de Dios, que lo vimos en el versículo 19. Finalmente, para completar la forma del maestro idóneo, fijemos nuestra vista en los versículos del 20 al 21. Y dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo describe los utensilios de una casa grande, que aunque sean muchos, pueden servir y ser útiles al Señor. Es responsabilidad del maestro cristiano mantenerse limpio delante del Señor para poder serlo. Aquí vemos una hermosa lista de características que todos los maestros cristianos debemos de anhelar, y más que nada para dar honra al Señor. Pero ¿qué significa estar dispuesto para toda buena obra? Esto da énfasis al que el maestro esté disponible, apto, idóneo, preparado para la obra de la iglesia, y dejar que Dios pueda usarlo en la manera que crea más conveniente. Y esto siempre será una buena obra. Todas estas características hacen del maestro cristiano un siervo fiel y capaz para realizar su labor con eficiencia y responsabilidad. Un maestro idóneo es un maestro capacitado. Ahora, ¿por qué siento que solo está hablando de los maestros, siendo que ustedes son alumnos? Pues la realidad es que tú también eres un maestro. Aunque seas de corta edad o ya grande, estas son las cualidades de un cristiano que tiene una labor importante de dar las buenas nuevas del Evangelio a otros, ya sea a través de nuestro mismo testimonio o ejemplo de vida o nuestras palabras. Por ejemplo, ¿tienes hermanos menores? Eso quiere decir que eres un maestro, porque ellos, quieras o no, te observan y aprenden de ti. ¿Tienes compañeros de la escuela que necesitan ayuda? Eres un maestro. Puedes enseñarles algo que tú sabes. Y aún en la iglesia, si te piden cuidar a niños, también eres un maestro y puedes ser muy útil en el Evangelio. Ya sea como padres que deben de enseñar a sus hijos, o hijos que pueden enseñar a sus hermanos o amigos o familiares, tienen la misma oportunidad de enseñar a otros lo que sabes de la palabra de Dios. Y estas características de un maestro idóneo deben formar parte de tu vida para honrar a nuestro Señor, y verás que serás recompensado grandemente. Ahora, ¿en qué resultados está la esperanza del maestro? Bueno, eso te lo dejaré de tarea para que lo busques y lo encuentres en el versículo 25. Y espero que ese sea tu anhelo como maestro también. Les invito a acompañarme a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra y aprender estas características de un maestro idóneo. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar estas características a nuestra vida, Padre, para poder llevar y esparcir el Evangelio a las personas que no te conocen, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente más y más. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.